Buenas tardes, en este video te voy a hablar un poco de la historia de México, espero que te guste, que te llame la atención. Un saludo. Bueno, más bien voy a hablar de la historia de México actual después de la colonización, así que no voy a hablar tanto como de los primeros habitantes ni nada de eso, porque pues ahí todavía no era México, ¿verdad? Corte. Ya lo volví a leer, es que no me acordaba. Bueno, pues México como país. No, no es cierto. México antes de ser país, pues estaba justito antes de ser colonizado por los españoles o descubierto, por así decirlo, estaba habitado principalmente por la comunidad azteca, que se había separado por fines políticos y pues la comunidad mexica se había situado en el centro del país, en lo que hoy conocemos como Tenochtitlán. Según cuenta la historia, ¿verdad? Que habían encontrado una águila devorando una serpiente y esa era la señal de que ese era el lugar donde se tenían que acomodar y comenzar a fundar su país, que es donde hoy actualmente pues se encuentra la Ciudad de México, anteriormente el Distrito Federal. Una vez sabido esto, pues todos conocemos la historia de cómo los españoles colonizaron. Dice que aproximadamente en los años 1500, 1400, 1500, Cristóbal Colón llegó al continente americano buscando llegar a la India por otras tierras. Tal vez tomó un rumbo equivocado. Yo creo que era un mal marinero y pues tomó una decisión muy equivocada a la hora de querer llegar a la India, pero pues va pasando un avión. ¿Saben qué pasa? Va pasando un avión. Ya. Yo creo que fue un muy mal marinero, pero pues muchos creen que pues, fue un héroe, ¿verdad? Después de que después de que cometió ese error de desviarse de ruta para no arriesgarse a ser como robado o algo así en los caminos comerciales que había entre España y la India, pues terminó en lo que hoy conocemos como el continente americano. Después de eso, algún tiempo después, las expediciones pues comenzaron a acrecentarse una vez que supieron que había otra tierra que no estaba explorada, que era rica en minerales, que era rica en frutos, que era rica en animales y que había también personas habitando. Pues empezó a acrecentar mucho todo esto, para no hacérselo tan largo, pues dando un brinco súper extenso de la historia, llegó el momento en el que Cristóbal Colón, después de que se había sentado un poco más en el centro de del continente, a subió un poco más hacia el norte y tomó lo que hoy conocemos como el país de México, ¿verdad? Una vez que eso pasó, pues Cristóbal Colón estuvo como ordenando el régimen, reportándole al rey, escribiendo lo que pasaba. Dice la historia que Cristóbal Colón pues constantemente vivía muy asombrado por los lujos y las riquezas que tenía el emperador en ese tiempo. Incluso dice que en sus cartas de relación le escribía constantemente al rey que nunca había visto algo tan parecido, ni siquiera en el palacio del propio rey. Yo creo que pues el rey se enojaba, ¿no? Porque le decía eso. Yo sí me molestaría. Pero sí dice que Hernán Cortés estaba bastante asombrado, incluso en sus cartas de relación, él mismo escribió que realmente nunca pudo terminar de recorrer como el palacio principal del emperador, que en ese tiempo creo que era no. Caray. No me acuerdo quién era, la verdad. Pero pues era un emperador. Tenochtitlan es la ciudad, va. Era Moctezuma. Creo que era Moctezuma. Sí, era Moctezuma. Hay muchas historias graciosas alrededor de eso. Dice que cuando ellos conocieron a los españoles, pues como ustedes saben, pues nuestros compañeros europeos no tienen mucho la costumbre de bañarse, ¿no? Entonces, dice que los cubrieron de plantas y así aromáticas y así, de oro y cosas así. Y hay un lado de la historia que dice que los cubrieron de esa forma porque los veían como dioses. Y hay otro lado de la historia que dice que los cubrieron de esa forma porque realmente olían muy mal. Y si estudiamos un poco como a profundidad la historia,
de nuestro país, pues nos vamos a dar cuenta que nosotros desde la antigüedad, como las personas que habitaban nuestro país, eran muy limpias, incluso tenían redes de agua que las traían desde Veracruz hasta la Ciudad de México para regar y para bañarse, se lavaban sus dientes y limpiaban sus dientes con carbón para blanquearlos y todo eso. Entonces, pues yo me voy más porque sí olían feo, ¿no? Y quisieron pues como darles una ayudada. Y ya después de eso, pues para no hacérselo tan largo, después de varios años que nos mantuvieron bajo como una colonia española, un día otros españoles que tenían intereses de quedarse con todo el país y no seguir reportándole a la corona, decidieron levantarse en armas en nombre de la Virgen, que realmente solamente era una excusa, pues para levantar como para llamar a la controversia delante de todo el pueblo y que todo el pueblo pues tuviera algo por qué pelear, ¿no? Realmente pues los españoles que comenzaron todo esto, como lo que es Miguel Hidalgo, como lo que es Allende y todos ellos, pues realmente tenían otros intereses. No era tanto como decir que México sea independiente, sino era como que la Nueva España es independiente para nosotros tener como lo de nosotros para nosotros y no reportárselo a nadie, ¿no? Entonces, como ya llevo 6 minutos, eran 3, ya me lo voy a acabar. Como ya me brinqué hasta la independencia, ya les hablé de cómo se instituyó Tenochtitlan y luego cómo llegaron los españoles y luego cómo otros españoles quisieron independizarse y luego cómo duramos 20 años para lograr esa independencia. Y una vez después de la independencia, pues la crisis, ¿no? La crisis social, la crisis económica, todo eso, el estar dependiendo de otra gente, el estar dependiendo de personas como Benito Juárez, que es un héroe de la patria, pero también puede ser un villano, depende cómo lo quieras ver. El estar dependiendo de generales que querían vivir bajo un régimen de dictadura, y luego después, como te digo, que entrara Benito Juárez y que Benito Juárez se pusiera de presidente sin ser elegido. No era tan democrático como creemos, porque se puso de presidente en muchas ocasiones y realmente nadie votó por él. Luego el soportar que Benito Juárez entrara a la masonería y que comenzara a utilizar el país como moneda de cambio. Incluso Benito Juárez estuvo a punto de vender gran parte del país, solamente que no lo logró. Si no, yo creo que ahorita sería un gran villano también, como lo es Santa Anna, ¿no? Como pueden ver, para ese tiempo pues ya me acerco a los 1900. Después en los 1900 pues entra lo que viene siendo Porfirio Díaz. En los 1800 entra lo que viene siendo Porfirio Díaz, casi finalizar. Y dura 31 años en el poder, o 32, no recuerdo. Y durante ese tiempo pues hay una gran prosperidad, hay muchas entradas de negocios extranjeros al país, pero también hay un crecimiento económico muy importante. De hecho, Porfirio Díaz deja pagada la deuda externa que había dejado anteriormente Benito Juárez, la deja pagada con Estados Unidos, pero vive bajo un régimen de dictaduría donde se mira muy muy marcada la diferencia entre ricos y pobres. Entonces el pueblo comienza a quejarse y si algunos pistoleros como Francisco Villa, Doroteo Arango o personas así, pues deciden levantarse en armas, ¿no? Porque igual siempre que alguien se levanta en armas pues tiene sus intereses, no es tanto que vea por el pueblo, ¿verdad? Pero como les digo, pues la historia no debería estar compuesta de héroes y villanos, sino nada más de personajes que pueden ser héroes o pueden ser villanos, depende cómo los vean, ¿no? Durante el levantamiento en armas de los revolucionarios, pues podemos entender que pues hubo muchas injusticias por parte de personajes, como les digo, como Francisco Villa y todos ellos, y los que lo acompañaban, ¿verdad? Que pues cometían muchos homicidios, muchas violaciones, muchas injurias, muchas cosas injustificadas, y siempre lo hacían en nombre de la revolución. Pero total que todo eso viene acompañado de ¿qué? Pues del hartazgo social de estar bajo el régimen dictador de Porfirio Díaz. A final de cuentas, pues Porfirio Díaz sale del poder, Porfirio Díaz se va a vivir a Francia y allá muere en Francia. La verdad sí amaba el país Porfirio Díaz, yo no dudo que no lo amara, pero pues tenía muchos intereses personales que lamentablemente pues no podía el pueblo estar pagando. Entonces, como gran dato, pues Porfirio Díaz mete casi todo lo que es el ferrocarril, o expande todo lo que es el ferrocarril hacia casi todo el país. Y después de eso pues dura otros 10 años como la guerra de la revolución,
Ahorita dije 20 años de la independencia, pero también fueron 10. Y dura otros 10 años la revolución y después de eso, pues otra vez crisis, catástrofe, todo eso. Levantarse, volver a levantar la economía, endeudados con Estados Unidos más y más y más, ya que necesitamos préstamos y préstamos y préstamos para poder subsistir y para poder levantar al país que estaba, como quien dice, como si llegaras a una zona de guerra y quisieras empezar a levantar una colonia, ¿no? Y al final de cuentas, pues esa es resumida la historia de México. Después de eso viene la democracia, donde ya entran los presidentes cada 6 años, donde son elegidos por el pueblo, principalmente solamente como el 10 o 5% del pueblo votaba. Cuando comenzó todo esto de la democracia, hoy en día yo creo que votamos la mayoría del pueblo. Y pues en resumidas cuentas eso es la historia de nuestro país, un país que ha estado sumergido en la crisis, teniendo todos los recursos para sobresalir, está sumergido en la crisis porque uh, yo creo que las personas escogemos a nuestros gobernantes y los gobernantes que tenemos son los gobernantes que merecemos tener. Y yo, no es que yo me haya portado mal, pero pues tengo que cargar sobre mi espalda las malas decisiones que a lo mejor han cometido personas que han venido antecediendo lo que hoy somos como población y como cultura y como sociedad. Así que estamos a años luz de otras culturas, pero estamos trabajando y yo creo que vamos a ser un mejor país en algún tiempo. Muchas gracias por haberme escuchado y un saludo.